por lo tanto la ecuación va a estar dada en variables transformadas. Y cuando me voy a las opciones gráficas, tengo las superficies de respuesta. Entonces fíjense que distintos modelos de superficies de respuesta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué superficie de respuesta? Si yo estoy teniendo ecuaciones, sí, pero estoy teniendo ecuaciones, digamos, con dos variables. Entonces, si yo grafico las dos variables en el plano y en el eje, estoy haciendo en los ejes X, Y, considerando el plano, las dos variables que estoy analizando y pongo como variable Z, ¿sí? La respuesta, me queda una superficie. O sea, la ecuación se me transforma en la ecuación de una superficie. Entonces, fíjense, por ejemplo, la primera me está dando consumo de energía, ¿no? Entonces, fíjense que desciende linealmente a medida que aumenta, o sea, la respuesta al consumo de energía disminuye linealmente a medida que aumenta el porcentaje de sulfito y aumenta a medida que aumenta la temperatura, también en forma lineal. Ese es el plano en el espacio de la respuesta que me está dando la ecuación del análisis de esas variables. La de al lado, fíjense que es alabeada, ¿sí? ¿Eso por qué es? Porque ahí están pesando las interacciones. Cuando yo tengo esas curvas que me tuercen la superficie, es porque las interacciones son significativas, ¿sí? Porque se acuerdan que la interacción lo que hacía era cambiarme el sentido cuando estaba en el otro nivel. Entonces yo cuando estoy a valores altos de sulfito, la respuesta me aumenta con la temperatura, pero a valores bajos de sulfito la respuesta me disminuye con la temperatura. Entonces eso me produce esa torcedura en la superficie. O sea que siempre que vean una superficie torcida así es porque hay interacciones significativas. Bien, la otra, la que me está dando peróxido de hidrógeno con hidróxido de sodio, ahí lo que estoy viendo es un efecto cuadrático. O sea, se nota que la respuesta de la blancura del brightness con respecto al hidróxido de sodio es lineal y tiene muy poca inclinación, fíjense, o sea que tiene muy poco efecto y sin embargo el peróxido de hidrógeno tiene un efecto cuadrático porque tengo una curva entre los valores inferiores y los valores superiores. Entonces esto lo que me está indicando, por ejemplo, es que a valores bajos de peróxido de hidrógeno hay un crecimiento grande, pero después empieza a plafonar la respuesta. A partir de 0,5 a 1 es como que ya llegó al máximo nivel y se empieza a entra en una meseta la respuesta. Y fíjense qué linda que es la respuesta cuando encuentro un óptimo, ¿sí? Cuando encuentro un óptimo lo que tengo es un punto máximo o un punto mínimo. O sea que me va a quedar como una carpa en la cual voy a tener una punta, ¿sí? Y esa punta va a ser el óptimo. Arriba está la superficie de respuesta donde se ve el óptimo, el punto máximo. Y abajo se ve como curvas de nivel, ¿sí? Fíjense que son todos círculos concéntricos y está el punto óptimo en el medio. Cuando tengo círculos concéntricos tengo un óptimo. Entonces, el análisis de las figuras es muy interesante porque me explica muchas cosas del comportamiento de la variable de respuesta con respecto a los factores. Fíjense, acá tenemos las curvas de nivel, que serían los contornos, ¿sí? Los contornos de la superficie se llaman. Y si miran al costado, tienen las diferentes líneas de colores, tienen los diferentes índices de resistencia, ¿sí? En los dos ejes tengo las variables en estudio y tengo los niveles de las resistencias en diferentes colores. Entonces, fíjense que la más alta a la que llego, que es 51,8, la tengo en el extremo superior derecho. Entonces quiere decir que para allá es para el lado que van a aumentar las respuestas. En el caso de
los contornos de la derecha, ¿sí? Tengo, o sea, en la primera era cuadrática porque tienen todos curvatura. En la segunda es lineal cuadrática, donde las curvaturas, si ven, existe una curvatura pero es menor. En la tercera, la de abajo, que era la que tenía una torcedura, se ve de esa manera. Cuando una interacción es significativa, me voy a encontrar con las curvas de esa forma. Y cuando tengo un óptimo, como les decía, voy a tener círculos o elipses concéntricas con el punto óptimo en el centro. Si yo quisiera reemplazar las variables transformadas por las reales en la ecuación, lo que tengo que hacer es desandar el camino que hice para transformar las variables. Entonces, yo había empezado a transformar, digamos, si yo tenía, vamos a poner que mi variable original era un valor de temperatura, y yo decía que armaba, ¿no?, mi variable -1 y +1 utilizando el punto mínimo y el punto máximo, o sea, el -1 y el +1. Entonces ahí era, por ejemplo, el -1, que era 120 menos 150 sobre 30 me da -1, y el máximo 180 menos 150 sobre 30 me da +1. Quiere decir que yo, si despejo, ¿sí?, despejo el valor, voy a tener que A, que es el valor incógnita, A', el que da en la ecuación, la tengo que reemplazar por A menos 150 sobre 30. O sea que no es, el reemplazo no es directo, no es sencillo, tengo que reemplazar cada uno, el A, el B, por esta ecuacioncita. De todas maneras, en general se informan los valores transformados, ¿sí? No se pasan, porque en realidad a mí lo que me interesa es sobre todo conocer la tendencia, la respuesta, el funcionamiento, la ecuación, cómo se ve eso en el espacio, si tengo un óptimo. Entonces en sí el valor real no es tan importante, puedo trabajar sin problema con los valores transformados. Bien, entonces, como les decía, puedo hacer lo mismo con ABC y puedo reemplazar en la ecuación y operar algebraicamente para encontrar la ecuación de las variables reales. Bien, ¿cómo hacemos en el StatGraphic? ¿Se acuerdan que hasta ahora siempre entrábamos en diseños de cribado? Pues ahora vamos al segundo, que es superficie de respuesta. Entonces tenemos número de variables de respuesta 1, número de factores experimentales, lo que sea que quiera poner. En este caso 3, vamos a hacer el ejemplo que estábamos viendo recién. Entonces ahí voy a las variables, ¿sí? Le cambio el nombre, lo que sea, y de ahí me lleva a la pantalla de la selección del diseño. Entonces desbloqueo, o sea, de nuevo descliqueo acá el diseño en bloques, y en las opciones el primero que me va a aparecer es el diseño que estábamos viendo, el CCD, ¿sí?, para 3 variables, ¿sí?, con la estrella, con todo, me da el número de experiencias, le doy a aceptar y ahí me va a aparecer el diseño como lo habíamos visto recién, ¿sí? O sea, como le puse que no haga bloques, me pone todo 1, 1, 1, 1 el bloque, no me lo divide en bloques. Y después tengo el factorial de A con el menos alfa más alfa de A y todos los valores de 0 que corresponden a... Tengo 2 valores de 0 que van a corresponder al menos alfa y más alfa de B, y 2 valores en el punto central de A que van a corresponder al menos alfa más alfa de C, y después 3 repeticiones en el punto central. Bien, una vez que tengo ese diseño, cargo las respuestas y ahí hago el análisis. Me voy a analizar diseño. Entonces, en el análisis del diseño me encuentro con lo que habíamos visto recién, que tengo los que están marcados que son significativos, los que no son significativos, voy a el clic derecho y excluir, ¿sí? Excluyo todos los no significativos y me voy a encontrar
acá estoy excluyendo los efectos no significativos, y me quedo con el Pareto final, ¿sí? Y ahí voy a tener el modelo final. Entonces, ahí tengo los coeficientes de regresión, los valores que había obtenido y las curvas, o sea, la ecuación y la superficie de respuesta y los contornos.